Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y a por un capítulo más. Tenemos muchas ganas, una vez más, de seguir disfrutando con vosotros y esperemos que os guste el capítulo de hoy, que estamos convencidos de que sí. Antes de eso, importantísimo, Vamos, lo más importante. suscribiros Eso, que no cuesta nada, venga. y dejad vuestro comentario a ver qué os parece. Eso es, todo el feedback que nos deis lo utilizamos. Aunque parezca que no, todos nos lo quedamos y cualquier mejora siempre, tanto para bien como para mal. Os escuchamos mucho. Eso está bien. ¿A quién tenemos hoy? Pues nada, hoy tenemos con nosotros a un exjugador que ha pertenecido a varios clubes, varios de los clubes más grandes de la Liga Española, incluso haciendo historia en uno de ellos, Miguel Ángel Ferrer, más conocido como Mista. Bienvenido y esperemos que pases un buen rato. ¿Qué tal? Seguro que sí. ¿Cómo estáis? Bienvenido, gracias por venir. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos cuáles son tus orígenes, de dónde vienes, cómo empezó todo. Bueno, yo creo que como cualquiera. Yo empecé jugando al fútbol en el polideportivo con amigos. Y bueno, yo soy un pueblo de Murcia, de Caravaca de la Cruz. Y nada, empecé jugando allí y empecé las categorías inferiores de la escuela de fútbol de Caravaca. Después, bueno, hubo un problema entre el juvenil, que no, porque surgió un nuevo equipo que era la Peña Madridista, entonces al final el patronato dejó de tener equipo en juvenil y pasamos la mayoría de mi pueblo a la Peña Madridista. Y casualmente el Caravaca, que jugaba ese año en tercera división, yo tenía 15 años y necesitaba jugadores, no tenía presupuesto, entonces ¿qué hizo? Pues tiró del juvenil de la Peña Madridista, entonces subió a un amigo José, subió a otro amigo Jesús y me subió a mí y ahí empezó un poco mi carrera deportiva. Con 15 años en tercera división. Tercera división con 15 años. Sí. De hecho... Pero la comparativa es realmente impresionante. Sí, bueno, tuvimos una comida de antiguos jugadores del Caravaca el otro día y lo comentaban y para sorpresa, o sea, porque es verdad que no es común que hoy en día con 15 o 16 años un chico de tercera división, de 15 años, suba a tercera división y mira, yo tuve la suerte de poder hacerlo. Y a partir de ahí luego me surgió la oportunidad de ir a la selección murciana, me llevó el Madrid me trajo a Madrid para probar, estuve 3 días y a los 3 días me vine para Caravaca y a las 2 semanas me dijeron que la intención de ellos era que me incorporase al año siguiente con el Real Madrid juvenil. ¿Cumpliste un año entero en tercera? Pues estuve medio año. Medio año. Yo creo que debuté como en octubre, noviembre, cumplí 16 años ese año, ya había debutado. Y nada, pasé ese año vine a Madrid, hice todo y al terminar el año tuve la suerte de que me seleccionaron para jugar un Mundial Sub-17 en Ecuador con la selección española y ya una vez que fui para allá luego volví a Caravaca a hacer las maletas y me vine ya para Madrid. O sea, que vas a la selección ¿En un año? En un año todo. en un año. Efectivamente. Y yo que no había salido en mi puesto. Eso te iba a decir, impensable para ti, ¿no? Imagino. Tengo un amigo, tenía un amigo que en paz descanse que se reía mucho porque yo no me había montado un avión en mi vida jamás. Y mi primer avión que cogí fue Madrid-Ecuador, Madrid-Quito, vamos, o sea, imagínate cómo fue mi primera experiencia dentro de un avión y fue para jugar el Mundial Sub-17 con la selección. Ostras, pero claro, tú antes de eso eras juvenil, primer año, ¿no? Primer año. Antes de eso, ¿cómo te veías tú? ¿Cómo estabas de valorado en la región de Murcia? ¿Ya ibas con la selección murciana con 12, No. 14? La primera vez que fui a la selección murciana fue cuando debuté con el Caravaca. O sea, anteriormente no, yo jugaba. Es verdad que sí, siempre jugué mucho más adelantado de mi edad y eso que tampoco era físicamente un portento, pero bueno, tuve suerte de que tuve entrenadores que no sé, que detectaron en mí para darme esa oportunidad. Y no, ese año me pasó todo. O sea, ese año debuto en tercera división, voy a la selección murciana, me llama el Madrid para ir a probar y me convoca a la selección española. O sea que imagínate que para un chico, un niño de un pueblo de 20.000 habitantes que no había salido del pueblo nada más que con su familia, es todo lo que me llegó de golpe y la verdad que fue maravilloso. Mira que hemos escuchado locuras en este podcast, pero esto es increíble. Sí, a ver, para mí fue muy positivo, porque Joder. como cualquier niño, o sea, mi objetivo y lo que quería en la vida, más que nada en el mundo, era ser jugador de fútbol. Entonces, vamos, a que me llegase eso fue increíble. Imagino que para ti, para tu familia también fue como... Yo también dudas. tengo una anécdota muy buena con mi familia, sobre todo con mi padre, porque mi padre era carpintero y
Y bueno, y yo es verdad que todos los veranos, cuando terminaba el cole, me iba a ayudarle. Desde que tenía, no sé, 12 años, los veranos trabajaba con mi padre. Bueno, trabajaba. Le echaba una Vale. mano porque es verdad que había mucha demanda y demás. Y yo me acuerdo el primer verano, después de haber estado aquí en la cantera del Madrid, de llegar a mi pueblo y decirme a mi padre una tarde, oye, mañana a las 8:30 necesito que te vengas con nosotros a la carpintería porque hace falta gente. Y claro, yo venía de jugar en el Madrid un año. De hecho, me habían subido al Madrid el año siguiente. Decía, tiene que estar de broma. No, no, efectivamente. O sea, ha sido quizá una de las mejores lecciones de vida que me han dado. Creo que era el único jugador del Madrid o de la cantera del Madrid que en época de vacaciones era carpintero. O sea, que imagínate... Sí. Pero, o sea, para mí ha sido un motivo de orgullo y te digo que quizás ha sido una de las lecciones de vida mejores que he podido tener, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, como dándote a entender, por mucho de que hayas llegado al Madrid, esto, Me tú puse, sigues me siendo puse el los que pies en eres, el suelo, eso es. efectivamente. Que O no. sea, cualquier mínima de tontería que pudiese tener, o sea, en ese verano se me quitó y me di cuenta de la realidad y además es algo que he valorado toda la vida, ¿eh? O sea, que... Qué importante eso. Y sobre todo con esa edad que Eso todavía es la edad en la que estás Mm. aprendiendo, te empapas un poco de todo. O es en esa edad, o si no, luego ya más tarde, igual es tarde, ¿no? Porque Mm. Bueno, también puede ser, pero yo que... creo que también hay formas y formas de gestionarlo, ¿no? Eso. Y yo soy de una familia muy humilde, que nos hemos ganado la vida todos como hemos podido. Afortunadamente yo he podido ser profesional del fútbol, mis hermanos son profesores, mi madre ha sido ama de casa, mi padre ha sido carpintero. Entonces yo creo que lo que no puede perder uno en la vida nunca jamás es el quién es y de dónde viene. Y yo creo que eso al final nos hace más humanos y sobre todo nos hace entender mucho mejor a la gente que tenemos enfrente. Mira, también lo hablaba a Maya cuando vino, Antonio Maya del Rayo. Son cosas de decir, no te olvides de dónde vienes y lo que eres, porque por mucho que te vaya muy bien y que seas un jugador espectacular, Es que después de pasar un año en Madrid, Real Madrid, fuera de casa, te puedes confundir. y sí, No, no, es lo o más sea, lógico, o sea, y que puede es lo pasar, normal, claro, o sea, es claro. lo normal, Eso es lo es. normal. Sí, aparte Ya. tengo un amigo que siempre decía, cuando te han llamado guapo 1 millón de veces, o sea, por más feo que seas, te vas a creer que eres guapo. Entonces yo creo que este tipo de cosas al final, la Claro. tontería que puedes adquirir, pero básicamente porque al final, jolín, pues el sueño cualquiera es jugar en un equipo grande Sí. o ser futbolista. Entonces, con 16 años que te pase eso y que puedas ser consciente tú de lo que estás viviendo, pero que de repente llegues de la noche a la mañana y te pongan los pies en el suelo, yo creo que es algo que se agradece mucho, independientemente de que tengas 15 años o que tengas 20. Yo creo que eso Totalmente. es una lección de vida que te marca para siempre. Sí. Después de ese verano de carpintería, ¿a Vuelve, dónde va. fuiste? ¿Fuiste al C? Llegué al Real Madrid C, que creo que ya no existe hoy en día. Sí. Sí, Ha ha vuelto. vuelto otra vez Volvió ahora, hace es un par de verdad, años, es sí. verdad. Desaparecido, eso es. Y En claro, segunda B y bueno, sufrimos mucho para mantener la categoría, pero al final la acabamos manteniendo. Pero por desgracia el Madrid B, que estaba en segunda división A, bajó ese año y arrastró con eso al Madrid C, que bueno, que yo también fui partícipe de ese descenso porque además tuve la oportunidad de ese mismo año de poder debutar en el segundo equipo del Castilla, con Sergio Egea de entrenador. ¿Y qué tal te veías tú ahí en esa etapa en Madrid, Madrid C? Sí, ¿Siempre has sido delantero? Yo es que nunca he sido delantero centro. O sea, Siempre he sido segundo más Segunda. segunda punta. O sea, ese medio punta hoy en día que se está perdiendo ya. Sí. Sí, siempre he sido bueno, pues un segundo punta, acompañamiento de un delantero centro, de trabajo, de brega y tal, pero nunca fui como el delantero que me pasó, bueno, que me pasó, que me tocó ser luego en el Valencia aquel año que fue increíble, pero bueno, ya llegaremos a eso. Para no ser delantero no está mal. Es que no ha ido mal, ¿no? Claro, cuando tú estás en ese año en el C, ¿sigues siendo juvenil? Juvenil de último año. De tercer año, vale. ¿Cuál es tu generación de juvenil? Mi generación es Tote. Un saludo aquí. para Tote. Sí. Estuvo aquí. Es verdad que estuvo aquí el otro día. Buen amigo mío, además. Cambiaso. Claro, porque ahí ya subimos. Creo que estaba Calleja, Santa Elena. Todos estos venían con mi generación. Porque luego ya enganchamos con Riverita, que se quedó en el Madrid B, pues lo que bajó con nosotros. Con Javi Guerrero, con Saba, o sea que buena generación, muy O buena sea, y generación. tú estabas bien valorado entonces, porque el hecho de que te subiesen, imagino que la impresión que tenían de ti, o sea, las expectativas, por así decirlo, eran muy buenas. El Madrid tenía en ti. Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho el año siguiente empezamos bueno, yo hago pretemporada con el primer equipo, ¿Con quién? ¿Quién estaba? con... era Jupp Heynckes el que estaba con nosotros. Hacemos pretemporada bastante, se hace pretemporada. Eto'o, que acaba de llegar al Castilla.
Riverita, Cambiaso, creo que Tote también estaba por ahí. O sea, tengo una foto por ahí que luego os enseñaré que de esa pretemporada de Nyon. Y para mí fue algo... Hombre, estamos hablando de que hace 2 años o 3 venías Sí, claro. de estar ahí, o sea que es un Yo cambio pasé, para ti. en 3 años pasé de jugar en mi pueblo en tercera división a una gira con el primer equipo. a debutar con el Madrid de primera división. O sea que para mí fue increíble. Sí, esa pretemporada fue inolvidable para mí, la verdad. Esa temporada has dicho que el Castilla, porque la temporada pasada baja, ¿no? Eso es. ¿Y a ti en qué situación te coloca? Bueno, yo continúo otro año más en el Castilla, tratando de ascender a segunda división. Perdemos el último partido del ascenso contra el Barça de Puyol, Xavi y demás. Sí. O sea, al final ascienden ellos y nosotros no ascendemos. ¿Dónde fue el partido? En el Bernabéu aquí, luego o sea, primero en el Ministadi y luego en el Bernabéu. En el Bernabéu. Sí. Vaya eliminatoria. Perdimos ese partido. Yo continué en el Madrid otro año más, pero a mí ya empezaron a llegarme ofertas para poder irme a primera división. Porque ese año es el que metes Ese año en 19 goles. en segunda división B, si no sé, 18, 19, 20 goles por ahí. Creo. Sí. Y bueno, la temporada siguiente hago pretemporada otra vez con el primer equipo y me quedo en el Castilla, en segunda B, pero es verdad que ya empiezan a llegarme ofertas para poder moverme. Y el Madrid no quería en ningún momento que saliese porque el objetivo era recuperar un poco la segunda división. Entonces, bueno, se cruza por mi camino, que ya se había cruzado unos meses antes, Manuel García Quilón, que fue luego mi agente toda mi vida, que más que un agente yo creo que es mi segundo padre. Y nada, pues tomamos la determinación de acogernos al decreto 1006 de los derechos del trabajador, de denunciar mi cláusula de rescisión y de marcharme a Tenerife. Y ahí es donde, bueno, firmo en primera división. Al final el Madrid y el Tenerife, pues con un juez de por medio, llegan a un acuerdo para mi cláusula. Y bueno, tengo la fortuna de ese año de poder debutar en primera división y jugar, no sé, son 14 o 15 partidos. ¿Cuántos años de contrato te quedaban ese año que te quieren dejar en Castilla? Creo que me quedan 2 años más de contrato. Pero es que, tío, te están diciendo que te quedes en Castilla cuando te llegan cosas Claro. de primera división. Es muy complicado. Sí, y realmente, o sea, yo no quería meterme en ese lío. O sea, el único problema es que, tema es que yo lo que quería era jugar en primera división, se me estaba abriendo la puerta de poder hacerlo y al final, pues bueno, tomamos la determinación de hacer lo que hicimos, que no me arrepiento para nada, creo que me abrió las puertas del mundo y que a partir de ahí, pues bueno, mi carrera empezó a, por lo menos, es un salto muy importante. O sea, pocos casos hay de que, no sé, de segunda B a primera división, que no sea en el propio equipo de filial, primer equipo, es difícil que un equipo te firme desde otro lado. O sea, sí, bueno, hoy en día tenemos más casos porque estamos viendo, por ejemplo, el Valencia, que chicos de segunda red han llegado a primera división, pero al final es que si estás preparado, da igual que estés en una categoría o en otra. Entonces, bueno, llego a Tenerife con un equipo de jugadores que había estado viendo por televisión ese mismo año, o sea, Jokanovic, Macay, Codro, Juan L. O sea, Julio Llorente, efectivamente. Julio Llorente. El Mono Montoya, o sea, era un equipo en condiciones. Y tuve la desgracia de que descendimos a segunda división ese año. O sea, una temporada dura. ¿Tú a nivel personal cómo la viviste? Para mí fue increíble. O sea, mi paso por Tenerife creo que ha sido, quizá a nivel personal, ha sido uno de los que más me han marcado de por vida. Porque me hice persona, porque empecé a jugar realmente al fútbol en primera división y porque yo creo que empecé a ser consciente un poco de lo maravilloso que era el fútbol, de verdad. Es que encima en Tenerife, tu primera experiencia es en primera, en un equipo como Tenerife, que Eso se ve tanto el fútbol, Eso es espectacular. Fue muy bueno, pero es verdad que yo llego en un equipo que toda la temporada había estado abajo y al final acabamos descendiendo. Pasamos un año de transición en segunda división, que tuvimos ese año a Castro Santos, primero entrenador, y luego a Ángel Capa, los últimos partidos. A mí me firma el Valencia la pretemporada siguiente, porque Javier Subirá ya me había estado siguiendo hace tiempo. Y el Tenerife, y es verdad que yo también, con la llegada de Rafa Benítez, le pido al Valencia que me deje cedido un año más en segunda división, porque pensamos que era lo mejor para mí. Primer año en Tenerife. ¿Cuánto juegas en tu primer año en primera? No sé si media temporada es, ¿no? Media temporada, sí. Yo creo que debuto ahí por noviembre, diciembre más o menos, hasta que acaba la temporada en mayo, final de mayo. Segunda temporada, la haces entera. Eso es. Que no conseguís ascender. Eso es. Vale. Y al final de temporada es cuando te firma Valencia. Es. En la pretemporada de mi tercer año en Tenerife, el Valencia me firma.
me iba a Madrid, hacemos el reconocimiento médico y demás, y yo pido, el Valencia estuvo muy de acuerdo con eso, en que lo mejor para mí era que me quedase cedido en Tenerife. Pero tú eras propiedad del Tenerife. Yo la propiedad, pero esa pretemporada ya era propiedad del Valencia. Entonces llega Rafa Benítez, que también da el ok para que yo me quede en la plantilla, me quedo y tenemos un año increíble. O sea, ascendemos a Primera División, o sea, nos jugamos aquí el ascenso con el Tenerife y Leganés, y yo creo que había más gente del Atlético de Madrid en Leganés que en Getafe, que ellos también se estaban jugando el partido del ascenso. Entonces ascendimos ese año y las casualidades de la vida. Entonces Rafa Benítez firma por el Valencia y es el que da el ok a que yo me vaya para allá para empezar a jugar en el Valencia. O sea, es Rafa Benítez tu entrenador en el Tenerife esa última temporada. Es el que da el ok para Claro. que te quedes Nosotros cedido. ascendemos juntos. Claro, yo ya mi cesión terminaba, volví a Valencia, pero lógicamente Rafa es el que firma allí y el que da el ok a que yo me quede en la plantilla en vez de salir cedido a lo mejor, como hubiese podido pasar de no estar a lo mejor él allí. Pero es que, claro, te firma. Cuando tú estabas en Tenerife, ese año que pasáis de transición en segunda, te firma un Valencia que es un super Valencia. Bueno, un Super Valencia. Nosotros, jugándonos el ascenso, habíamos estado viendo 2 semanas antes la final de Champions que el Valencia pierde por penalti, la segunda. Sí. Y yo, un mes y medio después. Contra el Bayern era, ¿no? Claro, exactamente. Y yo, un mes y medio después, estoy sentado con Pellegrino, con Carboni, con Ayala, con Marchena. No, Marchena llega a la misma vez que yo, perdón. Con Baraja, con Albelda, con Vicente, con el Kili. O sea, imagínate lo que era para mí. O sea, yo entré en aquel vestuario, me senté en la esquina. Además, mi primer asiento fue el que tuve siempre en la ciudad deportiva. O sea, en la esquina, además. En la esquina izquierda, al lado de Vicente. Y yo llegué aquel día, me senté allí y es que no dije ni. Vamos. Imagínate lo que supone para un jugador. Y Quilón te estaba diciendo, oye, me está llegando cosas de Valencia durante esa temporada en segunda, te está No. diciendo... Es que cuidado. Me dijo únicamente que me centrase en jugar, que él, como siempre, nos exigía más, que nos pusiésemos mejor, que comiésemos bien, que yo creo pues lo que te puede decir cualquier persona a la que le importas. Y pero o sea, yo no era consciente de que el Valencia me quería fichar en la temporada siguiente, o sea, pretemporada. Estamos hablando que ¿Para qué tienes... Que tenías ahí 20... Yo era 21, 22 años. 22 años. 21, 22. Y estás firmando con un todopoderoso Valencia. Era uno de los mejores equipos de Europa en ese momento. Sí, no, claro, era subcampeón de Europa, o sea, imagínate lo que supuso para mí. Entonces yo llego y como es normal, o sea, me cuesta mucho entrar, porque además ese año había firmado a Salva Ballesta, estaba John Cariu también de delantero, Juan Sánchez, o sea, había mucha pólvora en ese equipo. Entonces a mí me cuesta mucho entrar, al final acabo jugando bastantes partidos, sobre todo más en la segunda vuelta, y ganamos la liga después de 31 años sin ganarla en Valencia. O sea, imagínate, llego a Tenerife, desciendo, nos mantenemos haciendo a Primera División, llego a Valencia y ganamos la liga. O sea, ¿Qué más se puede ver? sí, no, yo me podía haber muerto aquel día y hubiese dicho, Ya he hecho mucho ya. joder, No, ¿qué imagínate. dices? Oye, que tengo 22, Tenía 23 años. 23 años y había ganado una liga, y más que ganar la liga, o sea, se ganó una liga después de 30 años sin ganarla en Valencia. ¿Cómo se O sea, vivió eso allí? Pues mira, el día que ganamos la liga volvimos a Valencia y llovía como nunca, tío. O sea, en Valencia llueve poco. O sea, pues ese día nos cayó la Mundial. Llegamos a Mestalla, bueno, íbamos en el autobús descubierto, o sea, mojándonos, nos daba absolutamente igual todo. Llegamos a Mestalla, o sea, lloviendo a mares. Y 42.000 personas en Mestalla. Lloviendo, ¿eh? O sea, imagínate cómo fue la celebración. Eso no se lo pierde nadie. No, fue fue grandioso aquello. Es que como dices tú, aquel ya es momento. mucho tiempo, esperando un momento así. Pero esa celebración fue porque ganáis la liga con un margen, ¿no? De partidos. Ganamos la liga, sí, Ojo. con un partido, a falta de un Sí. partido. Vale. A falta de un partido ganamos la liga. ¿Quién quedó segundo? ¿Quién quedó? Creo que ahí? fue Real Madrid ¿Depor? el que fue. ¿Depor o Real Madrid? No me sé. acuerdo. Ya no me da Madre para mía. tanto. Es que había un la cabeza Super ya. Depor por ahí también. Sí. Han pasado muchos años Buah. después de aquello. ¿Cómo Entonces- fue ese comienzo Ujú. ahí en Valencia? El equipo tenía claro que peleaba por liga. Sí, sí. El proyecto seguía siendo grande, ¿no? Era un proyecto grande, claro. O sea, imagínate el nivel de plantilla que había, el nivel de exigencia, sobre todo, Claro, que ahí había, está. por parte del club, por parte de la afición. Y sobre todo el nivel de exigencia que había de los propios compañeros dentro del vestuario. O sea, al final lo que te hace crecer es tener compañeros que tienen un hambre que. Entonces, nosotros que éramos jóvenes, pues Marchena llega a la misma vez que yo en el Valencia, Vicente era muy jovencito también. O sea, habíamos una generación de jóvenes que llegamos y que teníamos ganas de hacer cosas importantes y coincidimos con una generación, pues, Cañizares, Ayala, Carboni, Anglomá, Jukic, o sea, Baraja, Albelda, que ya o sea, que eran jóvenes, pero que ya tenían mucha experiencia en el fútbol, el propio Angulo, o sea,
Imagínate lo que fue para nosotros. Es que ganar una liga tienes que tener Mucha una... regularidad. Eso es mucha regularidad, tienes que tener un Es mix muy ahí en el complicado. equipo, que pues eso es, que estás hablando Es la de competición del aguante. O sea, Claro, por eso te digo que al se final... hace muy larga. Pues mira, este año, al final, el Girona, por ejemplo, este año, o sea, que es muy complicado aguantar Sí. tanto tiempo contra equipos muy grandes también. Necesitas tener sobre todo un director de orquesta que semana tras semana te limpie la cabeza. ¿Sí? Y que, sí, que te esté... ¿Y Rafa era así? ¿Rafa Sí, Benítez? era muy así. O sea, de hecho, lo han contado un millón de veces mis compañeros. O sea, faltando 9 o 10 partidos de liga. O sea, para empezar, en diciembre Rafa estaba en la calle en un partido contra el Español. O sea, nosotros nos metemos en el vestuario perdiendo 2-0 y los directivos estaban hablando en la puerta del vestuario que si el partido acaba así, Rafa estaba en la calle. Literal, ¿eh? Ganamos el partido 2-3 y el equipo empieza a tirar para arriba. Y después de ese partido, 2 o 3 semanas después, Rafa Benítez reúne a los capitanes del equipo y a los veteranos y tal, y le dice, mira una cosa, que creo que podemos ganar la liga. Entonces, claro, Cañete lo cuenta ahí, muy gracioso contándolo cuenta, y dice, claro, nosotros salimos de ahí, vamos a ganar la liga. O sea, este hombre, porque además estamos como a, no sé si 9 o 10 puntos del liderato y demás. Y joder, acabamos ganando la liga, macho. Que no... Sí, no, el equipo La al final dinámica empezó, no... cogió la dinámica positiva, ganar, y conseguimos ganar la liga. ¿Cómo era Rafa Benítez como entrenador? Artú, imagino que para ti habrá sido muy importante porque ya durante tu Sí, etapa... yo tengo muy buena has relación marcado con él mucho. después de todo, a mí me ha marcado, pues ha sido un entrenador que quizá me marca en mi vida. Era un entrenador, o sea, es una persona que confía plenamente en su capacidad y sobre todo creo que es un buen gestor de grupo, que muchas veces lo que necesitan los equipos es alguien bueno, que entienda bien la mentalidad y sobre todo que te contagie, que es lo complicado en muchísimas situaciones. Totalmente. Y más a lo mejor el tema de la gestión de grupo en un vestuario, a lo mejor que estamos hablando, quitas a Madrid, Barça y tal, pues un Valencia tiene un equipazo, pero si encima lo gestionas bien, te hace el aguantar y el poder ganar la Totalmente. liga, ¿sabes? Sí, porque al final, bueno, pues imagínate lo que son 30 años sin ganar una liga. Claro. O sea, al final el entorno, o sea, es inevitable que te contagies un poco de esa emoción por donde estás y tal. Entonces, cuando tienes a alguien delante que te está diciendo, tranquilo, que mira lo que queda, y partido a partido, y nuestro único objetivo es el fin de semana que viene. Pues yo creo que eso es al final pues, lo que te pone los pies en el suelo, realmente. ¿Y tú personalmente, esa primera temporada, cómo te sentías? ¿Cuánto jugaste? ¿Cómo lo hiciste? No jugué, o sea, jugué más de lo que creía que iba a jugar tal y como empezó la temporada. Pero bueno, pues yo era un debutante, o sea, a mí todo lo que me pasó, o sea, como si hubiese jugado un partido ese año, me hubiese dado realmente igual. Yo pues, no podía pedir más al fútbol. O sea, estaba en un equipo que era subcampeón de Europa, que íbamos a ganar una liga 31 años después y sobre todo que estaba compartiendo un vestuario con gente a la que realmente yo estaba mirando 6 meses o un año antes en televisión. Entonces, podéis imaginar lo que supone para alguien que al final pues está rodeado de ese tipo de gente. Entonces, vamos. Vamos, que cada minuto es Sí, un no, o sea, regalo. claro, totalmente. O sea, Me imagino que también a la hora de tratar con ellos en el día a día, en los entrenamientos, una vez ya te quitas esos primeros meses así de, a lo mejor, ese, como dices tú, ese respeto, decir, que te impone, luego ya serías uno más y tú en los entrenamientos sí, no, o sea, también te digo te que adaptas. si algo me ha demostrado sobre todo el fútbol es que la gente que más arriba ha llegado, luego realmente en el trato del tú a tú son los más humildes de todos. O sea, y eso es cierto, ¿eh? O sea, te puedes encontrar con Zidane o con algún jugador que haya tocado el cielo y hablas con él y es como si hablases con tu hermano. Entonces yo creo que esto muchas veces ¿Tú se tuviste agradece. alguno? ¿Tuviste alguno ahí en esa etapa, en ese primer año, alguien a lo mejor así más veterano del Valencia al que tú dijeses, joder, pues la verdad que me vino espectacular porque... Sí, para mí yo creo que, de hecho, y cariñosamente le decíamos abuelo, se lo seguimos diciendo. O sea, yo creo que para mí Carboni fue una persona, aparte de Baraja, que Baraja ha sido, yo creo que la persona con la que más relación y la sigo manteniendo y es como, pues es parte de mi familia. O sea, Carboni creo que ha sido una persona que me ha influido mucho, sobre todo a la hora de mirar y sobre todo a la hora de tener... bueno, de contarte experiencias de vida y sobre todo de marcarte un poco el camino. Entonces, para nosotros que tenemos 20, 22 años y Carboni en aquel momento tenía 38, 39, o sea, creo que fue vital que en tu carrera te puedas encontrar a alguien de esta magnitud porque, o sea, es que Carboni lo ha ganado prácticamente todo, o sea, y que esté con nosotros además y que se preocupe en educarte, básicamente, esto es algo que, bueno, que hay poca gente que lo pueda decir y que afortunadamente muchos de los jóvenes del Valencia de aquel momento tuvimos la suerte de poder compartirlo con él. Qué guay, tío. Por entender un poco tu mentalidad en esos años,
Llegas, claro, después de Tenerife, realmente solo temporada y media en primera división, vas a un todopoderoso Valencia. Al principio, ¿tú cómo estabas? ¿Entrenando? ¿Cómo te sentías? ¿Tenía mucho síndrome de impostor? ¿Cómo? Totalmente. O sea, el tema es que cuando te incorporas a un equipo de esta calidad, o sea, el problema es que, en primer lugar, o sea, tú estás cagado porque lo que no quieres es fallar, y al final, si no quieres fallar, acabas fallando. Y en segundo lugar, o sea, el balón va a 300 por hora. Entonces, al final te acabas adaptando y acabas siendo uno más, pero las primeras semanas son muy duras, sobre todo mentalmente, el entender tu cabeza que tú eres uno más de ellos, ¿sabes? Porque a veces parece como, no, o sea, es que estoy jugando un partido con los colegas y nos falta uno y dicen, oye, chaval, ¿quieres jugar aquí un rato? Y te meten. Entonces, al final tú tienes ese sentimiento un poco al principio, pero es verdad que lo que te decía, o sea, pero yo creo que la grandeza de aquella plantilla o de aquellas plantillas es que te hacían sentir como uno más de ellos. Yo creo que se agradece mucho. Después de esa celebración, que me imagino que fue... Celebración de meses, imagino, ¿no? De como está la de Athletic de ahora, esas son celebraciones que no hay que perdonar. Muchos de Valencia nos escucharán y dirán, joder, qué momento. Bueno, lo único que demuestra esto es que me estoy haciendo muy mayor ya, pero... pero bueno... Y el que lo conoce y lo recuerda también. No, tío, pero es que vivir cosas así en un equipo, por ejemplo, eso, que, joder, llevas 30 años sin ganar y ser partícipe de ello debe ser algo increíble, que eso es, no sé si será de tus momentos de más alegría, que recuerdes, pero vamos. Hombre, para mí de más alegría fue un poco más después, sí. Pero sí que es verdad que en aquel momento, o sea, fue algo soñado, o sea, fue algo que, pues, lo que te digo, que cualquier niño sueña vivir de pequeño en algún momento. Sí. O sea, y no es algo común en el fútbol, el conseguir ganar alguna liga. Y, joder, es que a mí me tocó con la varita a Dios y en un momento determinado y tuve esa gran fortuna. El tema es que yo creo que no te da tiempo a celebrar por la rapidez y por la velocidad a la que va el fútbol o la vida en general. Porque llegas a Mestalla, celebras, te vas a celebrarlo con tu familia, estás un mes de vacaciones, una semana de vacaciones y a la semana siguiente te tienes que poner a entrenar porque a las 3 semanas empieza la pretemporada. Pero y cuando empieza la pretemporada, año siguiente, ya nos vamos después, ¿cuál es el discurso de Rafa Benítez? Que no habíamos hecho nada. Ya, pero no es una cosa es decirlo y otra cosa es que en la cabeza de la gente... De hecho, esa temporada no fue buena para nosotros. De hecho, acabamos la liga... O sea, no conseguimos ni el objetivo del que se marcaba en el Valencia en aquel momento, que era entrar en Champions. Acabamos quintos o sextos y la temporada fue un auténtico desastre. Y es verdad que fue un desastre, pero nos sirvió, yo creo, como ejemplo para no repetir quizás actitudes, porque al final es normal. O sea, acabas de ganar una liga que te creas que eres algo, aunque no eres nadie. Nada. Has ganado la liga, bueno, has ganado la liga, pero lo importante es el mañana otra vez. Y esa temporada quizá, pues, pensamos que éramos algo más de lo que éramos en realidad. Tuvimos yo creo que una bofetada de realidad y de humildad quedando quintos ese año en la liga. El año siguiente para mí fue, o sea, el Valencia me quería vender al Sevilla, el Sevilla me quería, yo hablo con Benítez, no llegaban delanteros al Valencia, yo hablo con él, me dice, si te quieres quedar en el Valencia, para mí vas a ser uno más y tal. Y yo ese verano tengo una conversación que es una de las que me ha marcado en mi vida, con Ocho Torena, que de hecho continúa en el Valencia todavía, o sea, es un auténtico fenómeno y una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol. Y hablo con él y le digo, joder, Ochoto, tú que eres un tío que tienes experiencia en el fútbol y tal, es que mira, es que joder, tengo una oferta del Sevilla y es un equipo que está en crecimiento y tal. Y me dice, me parece muy bien. Dice, pero yo soy de las personas que no le gusta pasar por los sitios sin pena ni gloria. Y, joder, y salí de aquella conversación diciendo, me tengo que quedar en el Valencia. Y me quedé. O sea, de hecho, fui a hablar con Suso García Pitach. Es verdad que el Valencia en aquel momento tiene una situación complicada económicamente. El dinero de mi traspaso le venía de perlas. Entonces le digo, oye, que mira, que he decidido quedarme en el Valencia y tal. Entonces él me dice, bueno, pues si te quedas en el Valencia a lo mejor te quedas sin ficha. Sí, me lo dijo de una forma cordial, sí. Pero me dijo, oye, a lo mejor corres ese riesgo. Entonces dije, bueno, pues es una situación que tengo que asumir y la asumí. Tuve la fortuna de que a las 2 semanas John Kerry se fue a la Roma, creo que fue. Y tuve ficha con el Valencia, empezamos la liga. La primera jornada no juego de titular, creo que fue en Pamplona. La segunda jornada creo que fue en Valladolid, en casa contra el Valladolid. La tercera jornada venimos al Calderón. No salgo de titular, salgo en el descanso. Ganamos el partido 3-1, 1-3. Yo marco 2 goles, o 0-3, yo marco 2 goles. La semana siguiente salgo de titular, marco 1-0 contra el Madrid en Mestalla. Y
y la tortilla completamente se dio la vuelta y de estar 2 meses antes con un pie y medio fuera del Valencia por la situación que había, pues pasé a ser delantero titular de Valencia. O sea, para que veas cómo... Sí, Pero- lo que dices tú del fútbol, que es que cómo cambia de un día para De otro. un día para otro, de un día para otro. Pero la estrategia, claro, en cuanto a estrategia de carrera, tú hablas con tu repre, con tu familia y dices, "Joder, es que es un movimiento Ya. realmente arriesgado. Nos están diciendo que a lo mejor Sí, no, Que hasta sí. Navidad no tenemos ficha, a lo mejor. Eso es. Pero era por convencimiento mío. O sea, es verdad que la conversación que tuve con Ocho Torena me ayudó. Pero sí, o sea, quería triunfar en el Valencia Eso y esas palabras de Ocho Torena, o sea, fue lo que realmente necesitaba oír para quedarme. Que igual me hubiese podido quedar y que John Kerry no hubiese salido del Valencia y me hubiese quedado sin ficha ese año y en diciembre hubiese tenido que buscar. Pero la realidad es que bueno, me salió bien la apuesta. ¿No? Sale perfecta. Puede A pasar de todos, a todo, todos. pero... Me salió bien, la verdad. Joder. Y encima, digamos que entras en el mejor año. A lo mejor ese Sí, que no, fue- o sea, ese año, o sea, ese año ya. Si os decía anteriormente que todo lo que uno hubiese soñado, que pensaba que se me había cumplido en el año que habíamos ganado la liga o cuando había ascendido con el Tenerife, o sea, mi cabeza completamente cambió en ese año. O sea, no solamente ganamos la liga, ganamos la UEFA, soy el mejor jugador de la UEFA. La pretemporada siguiente ganamos la Supercopa Europa. O sea, ha sido, de hecho, somos nombrados mejor equipo del mundo. O sea, ahí sí que de verdad tocamos el cielo con las manos. Y tú esa temporada, creo que haces muy buenos números, ¿no? 20 Sí, hago 19 goles en Liga y 5 en la Copa de la UEFA. 24 goles. 24 24 goles. goles. Son muchos goles. Y ahí, bueno, No, iba a decir que, claro, al principio de esa temporada tú has comentado que el club estaba en una situación un poco delicada. ¿Cuáles eran las pretensiones del club? Hombre, me imagino que lo que querrían sería pues tener algún tipo de traspaso. O sea, a nivel deportivo, A nivel lógicamente, deportivo. no cambiaban. O sea, era entrar en Vale, Europa. vale. A nivel económico, lógicamente, sería, pues si podemos vender a un chico que nos puede reportar algo de dinero a las arcas, pues yo creo que mucho mejor. Y eso es un poco la idea, que al final es comprensible. O sea, yo de hecho hablé después con Suso García Pitar y le dije que entendía su situación, porque al final yo creo que muchas veces lo que nos cuesta es ponernos en la piel del otro, ¿no? Y al final era un director deportivo, yo creo que acusado básicamente porque el Valencia necesitaba pues ingresar dinero para seguir subsistiendo y tener una oferta por un chico que el año anterior, pues la temporada había sido más o menos, y es que nadie esperaba que ese año fuese como fue, entonces por eso yo creo que hay que entender todas las partes muchas veces. ¿y cuál crees que fue la clave de ese año para hacer el año que hacéis? Después de venir de un año que tú dices, igual nos dieron una cura de humildad de decir, que bajaos a la tierra, que está muy bien, ganasteis una liga, un año complicado, al año siguiente otra vez y la mejor temporada. ¿Cuál crees que fue la clave? Dentro del Yo creo que vestuario, en primer lugar creo que aprendimos un poco de la mala experiencia del año anterior, de pensarnos que éramos algo y que realmente, o sea, nos dimos cuenta que si no estábamos todos los días al 200% no éramos un equipo... O sea, si estábamos al 200% éramos un equipo muy difícil de batir. Como estuviésemos al 90%, teníamos muy claro que no éramos el Valencia que nosotros queríamos ser. Y yo tengo muy claro que esta fue la... O sea, que lo que nos pasó el año anterior fue el mejor ejemplo para saber cuál era el camino que no queríamos tomar. Y luego también es verdad que lo que te decía, o sea, tener gente dentro del vestuario que fuese tan competitiva y sobre todo para nosotros jóvenes que tuviese o mantuviese la calma en los momentos complicados, yo creo que hay una imagen muy, muy, muy buena que yo creo que nos viene a decir lo que eran los pesos pesados dentro del vestuario. Es que Ayala en Málaga, contra el Málaga, el día que ganamos la liga, eso fue la primera liga, marca el gol de cabeza y pide calma a todo el mundo, ¿no? Eso fue cuando se... O sea, como que, vale, sí, hemos marcado el primer gol, pero no nos volvamos locos, ¿no? Y eso es un poco yo creo que la mentalidad que tenía ese equipo dentro del vestuario, ¿no? O sea, que pasase lo que pasase, señores, vamos a mantener la calma, vamos a mantener la humildad porque son los pilares básicos de nuestro Valencia. O sea, trabajo y sacrificio y luego todo lo que venga después será bienvenido, pero sin trabajo y sin sacrificio creo que eso era innegociable. A nivel de refuerzos, ¿hay muchos cambios en plantilla ese año? Bueno, ese año fue muy gracioso porque hay una rueda de prensa de Rafa Benítez en la que él había pedido refuerzos y al final acaba viniendo Jorge López, viene Canovio, viene Ricardo Oliveira. O sea, son jugadores que luego han dado muy, muy buen rendimiento en el fútbol, pero que en ese momento quizá no era lo que necesitaba el equipo. Entonces Rafa Benítez sale a la rueda de prensa y dice: pues yo he pedido un sofá y me han traído una lámpara. O sea, y eso se le quedó grabado a todo el mundo y fue como algo muy, muy gracioso.
Que marcó, sí, que marcó. Pero la quedó, sensación. quedó bien en el salón al final. ¿eh? No, quedó bien en el Vamos, salón. de ahí no ya. se movió ya Eso la es. lámpara. Y tú, a nivel de. ¿Tú notaste a nivel de importancia dentro del equipo ese año? Imagino que desde el partido ese que dices, bueno, esos 2 partidos que metes gol y luego contra el Madrid también, imagino que el equipo como que te da Sí, mucha importancia dentro de lo que es toda la gestión de vestuario, también dentro del campo, la responsabilidad, ¿no? sí, Recae más al sobre ti. final uno lo que quiere, cuando está en una plantilla o un equipo de fútbol, lo que quiere es sentirse útil. O sea, esto es lo que desea cualquier jugador, da igual que sea en preferente, en tercera ref o en primera división. O sea, uno lo que quiere es servir al equipo. Y yo me sentía como que era útil al equipo, o sea, me sentía como que era parte del equipo. Entonces, da igual lo que dijese la gente, o sea, cualquier futbolista hoy en día y en aquel momento, y sigue pasando, o sea, el valor, o sea, las cosas a las que más valor le das son a las que te dan tus propios compañeros. Entonces, que tus propios compañeros te valoren, yo creo que eso vale por todo el oro del mundo. Sí, ese es un poco el tema de... Sentirte importante, Eso siempre es, y decimos. que Tío. hagas lo que hagas, que sepas que tienes el respaldo de tus compañeros, falles, aciertes, eso yo creo que es clave. Y más a lo mejor también para una persona de ataque, para un delantero Eso es. que está en constante de, pues eso, tienes 1000 acciones que a lo mejor en un partido no te salen bien, saber que desde atrás no te están poniendo caras o tal, y que al revés te están apoyando, yo creo que hace mucho, ¿no? Sí, y yo creo que el secreto de cualquier equipo que haya podido tener éxito, básicamente es la fortaleza de la plantilla. O sea, que al final todos tengan una misma idea, que el entrenador haya sido capaz de inculcar a los jugadores cuál es el deseo de él y qué es lo que quiere. Y luego también yo creo que es muy importante que cada vez que te ponen a la camiseta sabes que tienes una responsabilidad. O sea, y da igual el escudo que te pongas. O sea, al final estás representando a un grupo de gente mayoritaria o minoritaria, pero estás en representación de alguien. Claro. Entonces yo creo que esto es por lo que quizá... Porque yo creo que es un sentimiento que se tiene en cualquier categoría del fútbol. O sea, da igual que juegues en mi pueblo en tercera división o que juegues en el Barça. O sea, cuando te pones la camiseta de ese equipo, o sea, tienes una responsabilidad. Y creo que las personas nos hacemos futbolistas, yo creo, por este tipo de responsabilidad y sobre todo por representar a quien te toque. Y yo creo que eso es maravilloso. Total. Ya sea en tercera. Porque Sí, completamente. En tercera, yo creo que la responsabilidad está más con tus compañeros, Claro. Eso es. Sí, con la que no, familia, eso digámoslo es. así. Pero claro, luego cuando te lo llevas a dimensiones como primera, segunda división, Mucha afición. claro, es que hay mucha gente ahí alrededor que está pagando, que... Sí, pero que lo más difícil es a lo mejor en las categorías más bajas, a lo mejor es lo que dices tú, como no tienes a 40.000 personas viéndote, ya te desvías un poco, ya no tienes esa responsabilidad de dar el 100% por un equipo, pues en tercera Sí, división. o lo que sea. pero al final un vestuario es un Sí, vestuario, ¿eh? claro, O sea, sí, da igual que sea en Yo no cualquier podría. categoría, o sea... Y cuando te retiras del fútbol, lo que realmente más de menos echas es el ambiente del vestuario, el ir cada mañana a encontrarte a tus compañeros y da igual, ya lo decías tú, o sea, da igual la categoría, o sea, es igual un vestuario de primera que un vestuario de segunda red, que de tercera red, que de primera red. O sea, al final el vestuario es el vestuario y es algo que los jugadores lo saben y que es como es su santuario, o sea, es algo que además, lo que pasa además en el vestuario es nuestro, es nuestra vivencia y eso es algo que te marca de por vida. Todo el mundo lo dice, todo el mundo que ya se ha retirado y eso. Dice, ¿con qué me quedo? Dice, lo único que echo de menos en el fútbol, ya no echo de menos jugar al fútbol, echo de menos el Sí. vestuario, no otra cosa. O sea, tanto para bien como para mal. O sea, te toca un vestuario malo Ya, y, ya, está claro. hasta que coges el ritmo es complicado. Pero como te toca un vestuario bueno con compañeros, o sea, eso de verdad es que eso se disfruta más que nada en el fútbol, ¿eh? Yo es lo que más echo de menos. ¿Es? Bueno, y jugar los domingos. Bueno, date tu pachanguita te echas. El sábado, este sábado, 6:30. Vamos a hacer la pregunta incómoda. Venga, vale, sí. Eso es. Y ligado a eso, que cuente un poco también ese año cómo se ve. Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te definirías como jugador? Yo me lo tengo muy claro, yo soy un currante del fútbol. O sea, yo soy un currante. Es verdad que he tenido la gran fortuna de jugar con gente muy buena alrededor. Y yo creo que esto al final te ayuda mucho. Pero yo me he considerado y me sigo considerando que soy un currante del fútbol, que he tenido mucha suerte por las vivencias que he tenido, sobre todo por los jugadores que he tenido la oportunidad de jugar al lado, pero bueno, lo que me enseñó mi padre aquel verano en la carpintería es lo que me he quedado de por vida. O sea, yo he tratado de ser, pues, bueno, lo mejor que he sabido, que he podido, pero yo creo que sin perder el norte, en el sentido de que yo ya era muy consciente de mis limitaciones y yo creo que a partir de ahí tiene mucho más que ganar que perder. ¿En qué situaciones te sentías cómodo?
Como por ejemplo, pues un extremo encarador, pues cuando hay mucha distancia entre central y lateral, ahí es que me siento... Yo me sentía cómodo cuando tenía al central pegado y recibía de espaldas. O sea, ¿Ah, porque sí? aunque tampoco era muy corpulento, pero es verdad que aprovechaba muy bien el cuerpo, trataba de aprovecharlo, y en ese forcejeo siempre sacaba cosas en claro. O sea, eras de los que le usaba el contacto, Me no te encanta, sí, despegabas. sí, sí. Le querías Claro, tener eso es. aquí... Claro, porque como siendo delantero, primero o segundo delantero, al final, todos los centímetros que el central se separe de ti son los que luego ve el juego de Claro. mucho más certero Ya. y puede llegar a anticiparse. Entonces, por eso, o sea, el objetivo nuestro, mío en ese momento, era siempre tener controlado el central para que no se anticipase. Puede ser chocante, ¿eh? Que a lo mejor Sí. los centrales piensan al revés, en plan, cuanto más cerca el delantero esté, mejor. Si puede Más estar incómodo encima se va a de él, sentir. más incómodo. Pues igual es al revés. Claro. Pregúntale al delantero Claro, que igual está en el su delantero salsa. que está pendiente, Nada, el delantero cuando está pendiente del balón, si tiene al central pegado, ya es una referencia menos que tiene, porque ya Claro. la tienes contigo. Claro, si tú no tienes a nadie detrás o no te está tocando, tú tienes que estar pendiente del balón y claro, y saber por dónde te va a aparecer el central. Entonces, ya es muy complicado para ti como delantero, o sea, recibir de espaldas, porque normalmente siempre va a aparecer por un lado, o con el mismo espera que controles, en el momento que controles va a llegar y te va a Claro. tratar de quitar el balón. Entonces, por eso es mucho más sencillo para el delantero. O sea, siempre que tengas ese contacto con el central, ya es una referencia que tienes tuya. Entonces, claro, ya únicamente tienes que centrarte o tratar de, bueno, proteger el balón, pero es mucho más sencillo para él. Qué guay, interesante. No, ligado un poco a la pregunta esta, bueno, me parece muy interesante, la verdad, lo del tema de ser un currante, porque está bien que un jugador como tú, que al final, joder, tiene la trayectoria que tienes, has sido y eres un jugador de ataque, que a lo mejor lo que es más fácil decir es, pues eso, me gusta el gol, soy un jugador más de área, pero ser un currante siendo jugador de ataque es más difícil. Y para la gente que nos Sí. escuche, que esté jugando al fútbol, que a lo mejor dices, es currante solo los centrales, porque eso, solo hacen acciones defensivas, aparte de sacar el balón, sobre todo hacen acciones defensivas, pero el delantero, que su principal meta es el gol, que diga que es un currante y que lo que más destaca es un currante, joder, tiene Sí. mucho valor. Y que parece que la gente no se cree que eso no se valora a la hora de un entrenador o tal, y se valora mucho tener un delantero que, Que tú aparte de querías. hacer goles, obviamente que sea el primero que defiende, Sí. ¿sabes? Que tu primera línea muerda, eso... Claro, vamos, no, completamente, ¡fua! Qué completamente. lujo. Y bueno, yo creo que hay muchos perfiles de delantero. O sea, hay el tal delantero bueno, que es súper veloz y que lo que necesita es estar descansado para que cada vez que el centro del campo tenga el balón, picar al espacio y ganar a los centrales. Pero bueno, yo no era excesivamente rápido, entonces, y que además a mí me gustaba defender, o sea, no era algo... ¿Sí? Y además tuve la suerte de dar con un equipo, sobre todo aquella plantilla del Valencia, que necesitaba que los delanteros fuesen los primeros currantes, porque yo creo que algo muy bueno que teníamos es que la presión cuando el equipo iba a presionar, o sea, era muy complicado salir de nosotros. Entonces, bueno, pues me mentalicé en aquel momento, sobre todo yo creo que tuvo que ver mucho Rafa Benítez y Paco Estarán en que el primer defensa era el delantero, y bueno, lo cogimos al pie de la letra. Yo creo que para los jugadores, incluso que de otras líneas, ver que Sí, tus claro, delanteros, totalmente. que tus delanteros van a. O sea, te obliga a ir a igual, Totalmente. ¿sabes? Mientras que si ves que tu delantero flota ahí un poco e incluso se escaquea y tal, pues ya es otra sensación, ¿sabes? Claro, el trabajo que no hagas tú le va a tocar hacerlo por Claro. doble, sobre todo al centro del campo. Entonces yo creo que hay un delantero, o que los delanteros tengan muy claros que son los Eso es. primeros que tienen que empezar a defender, pues sobre todo al equipo le da mucho. Y bueno, le voy a decir a nivel personal, o sea, a nivel personal pero deportivo, ese año, ¿tú cómo te sentiste? Un año en el que el Valencia le bien las cosas y tal. Tú, a nivel personal, te notabas, imagino que de tus mejores años, muchos goles, Bueno, a ver, fue, físicamente. lógicamente, o sea, me sentía con muchísima confianza, pero es el momento en el que, o sea, las cosas te funcionan tan bien que empiezas a tener miedo, ¿sabes? Fíjate cómo es la mente, o sea, en vez de estar preocupado, joder, llega un momento en el que dices, bueno, ¿y si fallo qué pasa? ¿Sabes? ¿En tu mejor momento? Sí, totalmente. Y tuve la gran suerte de ese año conocer bueno, a una persona que luego fue el psicólogo deportivo del Valencia durante muchos años, creo que ahora está en el Athletic de Bilbao, que se llama José Carrascosa, que me lo recomendó un médico del Valencia, el doctor Giner, y ese año empecé a trabajar con un psicólogo. Porque es verdad que las cosas me iban muy bien y estaba pleno de confianza y tal, pero llega un momento determinado en el que no es que sientas miedo, pero ya empiezas a tener un poco de vértigo, de bueno, y si las cosas no funcionan y qué va a pasar y tal. Entonces, para mí fue una suerte conocerlo, porque me ordenó un poco las cosas, sobre todo dentro del campo, antes del partido, para quitarme un poco de presión, para relajarme y tal. Y gracias a eso, pues yo creo que ese año acabó siendo muy bueno. O sea, tenías
tenías más miedo, o sea, No, tenías miedo a no perder. no era miedo, pero ya sí que sientes la responsabilidad de si las cosas no las haces igual de bien. Por fallar al resto. Bueno, por Tenías... fallar o porque todo te está yendo tan bien que es Claro. como, bueno, en algún momento me tiene que venir, ¿sabes? En algún momento me viene la bofetada. Y no era un momento en el que yo realmente estuviese preocupado por fallar, porque no lo estaba, pero sí que es verdad que en mi cabeza ya empezaba a plantearse algunas cosas que luego, porque es ley de vida, o sea, es que nadie puede estar aquí arriba Claro. durante toda la vida. Entonces, bueno, pues me ayudó sobre todo a gestionar ciertos momentos de que podía llegar a tener frustración o algo así. Y la verdad que me vino muy bien empezar a trabajar con un psicólogo. Qué bueno. Qué bueno. Nosotros desde aquí lo hemos dicho mucho. Sí, tanto, además como lo que dice, en momentos buenos, o sea, en momentos que te están yendo las cosas muy bien. Sí, no, lo importante que totalmente, es. totalmente. Que nunca sabes por dónde te viene. Claro, efectivamente. Eso es. Campeones Bueno. de prácticamente todo, que en pretemporada de la siguiente temporada también... Perdemos la Supercopa de España con el Zaragoza, Eso. pero ganamos la Supercopa de Europa frente al Oporto, en Mónaco. Tú metes en la Europa League, metes el gol, metes Yo me- el gol de la semifinal de penalti. Eso es, a contra el Villarreal. Pepe Reina, que ese año había parado como 7 penaltis. O sea, sí, ganamos 1-0 con ese gol. Y luego en la Luego en la final final también. me hacen el penalti a mí, Eso es. expulsan a Valtez, Vicente marca el 0-1 y en una jugada en la segunda parte yo marco el 0-2. Buen gol. Sí, sí. Y Joder. ese día yo pensaba que ascender o pensaba que ganar la liga el primer año después de 31, o sea, ya me podía haber muerto tranquilo. Pues ese día es como si cualquier niño de pequeño dijese, bueno, ¿cuál es el regalo que quieres de Reyes? Pues yo dije, mira, esto es mi regalo de Reyes. O sea, juego una final europea, porque además, teniendo en cuenta que había mucha gente, muchos compañeros de esa plantilla que habían perdido 2 finales de Champions. O sea, imaginaos lo que suponía para ellos otra final europea. Entonces, ganamos esa final europea y no solamente la ganamos, sino que yo marco un gol y encima de todo me dan una plaquita que dice que soy el mejor jugador. O sea, yo ese día ya realmente sí que es verdad que toqué el cielo. Es que son palabras mayores, ¿eh? Y Están hablando palabras mayores. claro, venimos de un momento, bueno, de hace nada, que quieres salir o que parece que vas a salir del Valencia, pasa esa temporada y te llama, me imagino, hasta... ¿Sí? Sí, mira, yo soy conocido de Maravilla Martínez, un boxeador. Sí. Y él dice una frase, o sea, que es muy representativa, que dice, cuando gané el campeonato del mundo tenía como 1001 llamadas en el teléfono. Cuando perdí el campeonato del mundo tenía 3 llamadas en mi teléfono. Una de mi madre y 2 desconocidas. Pues esa es la realidad. Eso es lo que pasa. O sea, al final, tu familia es la que va a estar en las buenas, en las malas y las regulares, cuando eres alguien o cuando no eres nadie. O sea, cuando te digo familia, digo todo lo que engloba la familia, amigos cercanos, Ujú. o sea, además. Sí, claro, o sea, en aquel momento no necesitas que te ame nadie. Pero de clubes, ¿quién...? Quiero decir, Te tocaron la puerta, ¿no? hay muchos clubes que No, llaman al no, Valencia no. y dicen, oye, Te prometo que no lo sé. No lo sé, porque yo realmente en Valencia estaba contento. Lo sentía como mi casa, porque yo además gran parte de Valencia, de mi familia es de un pueblecito de Valencia, de Oliva. O sea, me sentía parte de aquello. Y joder, me sentía valorado. ¿Sabes? Entonces, en aquel momento no tenía yo la cabeza ni tenía intención de pensar en nada más, por más que a lo mejor hubiese algún ruido exteriormente, en marcharme del Valencia. contractualmente con el Valencia en ese momento, Me ¿cómo quedaba una estabas? temporada de contrato con ellos y al año siguiente, bueno, es verdad que nos enzarcamos un poco con la renovación, que sí que no. Al final, lógicamente, acabo renovando 4 temporadas más con ellos. Ostras. Oye, a nivel de selecciones, Ese año año? no fui a la selección, hubo Eurocopa y no fui. Es verdad que además España entra en la repesca en la selección y al final es verdad que cuesta mucho y yo tengo la intención y además creo que además fue así, que Iñaki Sáez lo que hizo fue premiar a la gente que les había costado entrar en la selección para ir a esa Eurocopa. Porque además luego, pues es que cuando eres entrenador te das cuenta de la dificultad que muchas veces tienes en hacer una lista, ¿no? Entonces, bueno, no tuve el premio de ir a la selección ese año, pero casualmente el año después, pues estaba con Luis Aragonés en la selección, pues tuve la oportunidad de debutar con la selección. Otro logro más. Joder, ya te digo. Debuté contra China, fuimos a Bélgica y no jugué, y luego fuimos a San Marino y volví a jugar otra vez. Entonces jugué un amistoso y jugué un partido oficial, o sea que... Joder, eso imagino que será una sensación única, ¿no? A ver, Sí, había sido a selección completamente. española Sí, categorías inferiores, había ido a las inferiores, pero bueno, pero sí, total. O sea, creo que eso es... A nivel deportivo con los clubes se pueden conseguir muchas cosas, yo creo que es maravilloso, ¿no?
pero o sea, que representar a tu país, creo que no hay nada mejor. Entonces creo que debutar en aquella selección, porque además aquella selección empezó a ser lo que luego acabó siendo. Entonces imagínate pues compartir vestuario con Puyol, con Sergio Ramos, que debutó además ese año también en la selección, pues con Xavi, o sea, buah. Son palabras mayores. Es que formar parte de una lista que realmente Bueno, son los mejores o sea, de España. yo fui un allegado, o sea, yo estuve en Bueno, sí, pero- una concentración y no fui más. Da Pero, igual. joder, o sea, Pero, para mí es un motivo pues, de orgullo mucho haber podido formar parte de aquel equipo, sí. una locura. Em, Ese siguiente verano, año, Rafa Benítez se va. ¿a Se va Liverpool? Rafa Benítez, viene A mí- sí, eso es. Se va a Liverpool. ¿Eso a ti te descuadra un poco? No, porque al final es alguien importante para ti. Sí, claro, yo no nos descuadra tanto porque es verdad que llega Ranieri al poco tiempo, además Ranieri pues, en Valencia es una persona muy querida por lo que consiguió y demás, y además llega Ranieri y ganamos la Supercopa de Europa, entonces fue como, joder, entra con muy buen pie. Claro. Ese año no nos va especialmente bien, yo creo que de hecho es que ya la cabeza ya no me da para tanto, pero creo que no conseguimos el objetivo de meternos entre los 3 primeros, porque además a René lo echan, luego se queda como entrenador Antonio López, el que había sido ayudante Rafa Benítez, que estaba dentro del cuerpo técnico también de Ranieri. Se marcha Ranieri, al final, se marchan de que termine la temporada, se queda Antonio López, siguiente pretemporada llega Quique Sánchez Flores, el Valencia firma Villa, o sea, firma bien. Y ese año yo creo que sí, el equipo se mete en Europa y estamos otra vez, no peleando la liga, pero sí volvemos a retomar, pues eso, yo creo que tan necesitado puestos europeos para el club. Y el año siguiente yo hago la pretemporada con el Valencia y me marcho al Atlético de Madrid. Pero esos 2 años, Sí. ¿cuál es tu papel en el Valencia? El año después con Ranieri jugué bastante. Es verdad que, bueno, unos problemas no, pues al final los tira y aflojas con la renovación y, bueno, jugué menos de lo que esperaba al principio, pero luego al final acabé jugando. Y año siguiente con Quique no tengo mucho protagonismo, es verdad, porque además llega Villa y Villa, así Villa. ¿Lo notas mucho eso? Sí, aparte de la pareja Aimar Villa, o sea, se entendían a la maravilla, o sea, eso fue... O sea, daba gusto verlos jugar juntos. Y Villa ese año empieza a ser lo que luego fue, Sí. que nosotros ya sabemos que iba a ser. Y nada, yo ese año siguiente hago la pretemporada con el equipo, pero yo tengo muy claro que ya no, que mi sitio ya no estaba en el club, básicamente porque Ya. las etapas están para cumplirlas y los ciclos, y yo creo que se lo expliqué bien tanto a uno como a otro y me entendieron perfectamente y no hubo ningún ¿Y tú a problema. nivel personal cómo viviste ese cambio? Porque al final venías de una temporada en la que hemos dicho que venías de marcar 24 goles, que son muchos goles, o sea, poca gente lo hace, y al año siguiente menos, y luego, o sea, a nivel personal, ¿cómo lo llevaste? Bueno, es difícil de gestionar, Claro. es difícil de gestionar, pero es verdad que bueno, os acordáis de lo que os he dicho anteriormente, que uno cuando está ahí arriba está preparado muchas veces para lo que puede venir. Pues bueno, yo me iba preparando, no para el desastre, pero sí yo tenía muy claro que al final, o sea, en la vida todo tiene un principio y un final, eso está claro. Entonces, bueno, es ley de vida que las cosas o vayan de una forma o vayan de otra. Entonces, bueno, pues yo sabía que poco a poco, pues los cambios generacionales, llegó Villa, me tenía que ir yo, si eso eso es algo que... Pero, y en cuanto a mentalidad, claro, vienes ese año que ganáis la UEFA, que ganáis Liga también, ¿no? Eso es. Sí. Claro, al año siguiente vienes también de selección española. No, Ganáis... la selección fue el año después. Vale, pues después de todo eso, tu motivación, o sea, tú para echar leña a ese fuego que es tu motivación, ¿qué hacías? O sea, ¿cuál era tu... Bueno, yo creo ¿En que... qué pensabas? La motivación siempre está. O sea, el jugador de fútbol da igual que haya ganado lo que haya ganado. O sea, vete a decir a los jugadores de que han ganado la quinta y la sexta y la séptima de Copa Europa con el Madrid si tienen ganas de ganar la octava. Pues lógicamente todo el mundo tiene. Y al final eres profesional básicamente porque necesitas esa adrenalina de la competición diaria, de sentirte valorado, de tratar de mejorar. Y al final eso es lo que te hace levantarte cada mañana. Perseguir esa sensación. Totalmente, o sea, a ti lo que te hace, o sea, te haces deportista profesional o te haces profesional de la profesión que sea, porque necesitas sentir ese gusanillo de que cada día tienes un reto nuevo. Entonces, bueno, pues eso es lo que tratas de buscar. Da igual que tengas 37 años o que tengas 30, o sea, yo creo que la mentalidad esa del deportista o del profesional, yo creo que eso se tiene en la vida y al final te acabas muriendo con ello, o sea, Sí. eso no se quita nunca. De hecho, todo el mundo lo dice, yo tío, creo. qué bueno. Sí. Que si dejas de tener eso, a lo Sí, mejor claro. muchos es cuando se plantean el hecho de decir, pues si no tengo esa ilusión, esa motivación, igual es que ya lo tengo que
que dejar porque ha llegado el fin, ¿sabes? Sí, y que luego es verdad que a lo largo de tu carrera, o sea, te van sucediendo cosas como pueden ser lesiones, o que te van haciendo darte cuenta que, o sea, que los jóvenes vienen y que hay que... O sea, y lo más difícil muchas veces es asimilar el momento en el que tienes que dar un paso a la izquierda o a la derecha y decir, señores, yo me tengo que quitar de aquí porque los que vienen de atrás vienen como aviones. Pero es ley de vida. De la misma forma que nosotros entramos como cohetes, los que vienen detrás tienen la misma sensación. Entonces, yo creo que la experiencia muchas veces te hace dar un paso al lado y decir, Qué yo mal he dado, etapas. he dado todo lo que he podido y cuando no puedes más, pues chicos, darle las gracias a todo el mundo y a otra cosa. Quemas la etapa de Valencia y nos vamos Yo- a Madrid. Eso es, llegó al Atlético de Madrid. Un paso importante también. Sí, no, llegó al Atlético de Madrid. No, es verdad que ese Atlético de Madrid no era lo que es hoy en día el Atlético de Madrid. Yo creo que estaba en proyección para ser lo que después fue el club. ¿El míster quién era? ¿Aguirre? Era Javier Aguirre. Los 2 años en el Atlético de Madrid estuve con Aguirre. Llego al Atlético de Madrid. Es verdad que ese verano se lesiona a Petrov otra vez de la rodilla y tiene problemas y tal. Y bueno, me toca actuar mucho ese año entre la izquierda y arriba y la delantera. Habían firmado a Agüero ese verano también. Y Agüero empezaba un poco a despuntar de lo que luego llegó a ser, que fue, vamos, todo mundial. Y ese verano, o sea, bueno, y el verano anterior, o sea, perdón, y casi acabando esta temporada, yo empiezo a tener problemas ya en aductores. Que fue a la postre lo que me acabó liquidando en el fútbol. Entonces, el año siguiente estoy que sí que no, me sale la opción de ir al Depor, me recupero bien esa pretemporada y llego al Deportivo, empiezo jugando, empiezo bien la liga y ya más o menos en octubre por ahí vamos a jugar un partido de Europa League. No recuerdo bien dónde fuese, fue en Polonia o por ahí. Y a mí en el descanso me pega o sea, en esa primera parte el pubis me pega ya, O sea, me revienta. Era pubis, Era pero pubis. precedido antes de aductores. Eso es, empecé con los autores y al final fue pubalgia. Y entonces a mí, o sea, yo acabo ese partido, acabo no, o sea, yo llego al descanso, mis compañeros me tienen que subir a la camilla porque yo no podía, o sea, era un inválido. Bloqueado total. Estaba inválido completamente. Me tienen que ayudar a bajar y llego a mi casa y empiezo a tratar de recuperarme. Lógicamente esa temporada se fue al garete. La siguiente temporada trato de por lo menos darle algo a la gente del Depor, es que no le di nada. Y no, que va, fui incapaz de recuperarme, de ponerme bien y a mí me queda un año más de contrato con el Depor, renuncio a ese año y me sale la opción de poder ir a Toronto, a la MLS y decido marcharme. Lo hablamos el otro día con Gonzalo Melero. El tema de problemas de pubis que creo que son lo más Sí. doloroso. Sí. ¿Te operas? ¿Te No me recuperas opero. simplemente con... No me para opero porque desinflamar? todas las fuentes que consulté para el tema de las operaciones me dijeron que sí, que te operaban, te ponían una malla, te iba a fortalecer, pero que nadie te aseguraba que se te iba a quitar el dolor. Entonces digo, bueno, si me voy a meter en un quirófano es para estar bien al Seguro, 100%. Si voy a estar Sí, no, al no. 60% y voy a perder 4 meses en una operación, pues no me merece la pena. Entonces, bueno, encuentro un muy buen recuperador en el Atlético Madrid, que es Óscar Pitillas, que de hecho sigue todavía. Llego a La Coruña y cuando me pasa esto, conozco bueno, estaba con nosotros Pablo, un fisio del Depor, que es el que se pasa conmigo media vida. Porque empezamos a recuperar, a tratar de recuperarme. Pero al final fue imposible, o sea, no llegaba nunca a estar al 100%, o sea, estaba 2 semanas bien y tenía que parar, entonces... ¿No habías tenido tú muchos problemas No, durante tu cero, carrera? no había tenido, o sea, por eso Lesiones me frustró mucho, Ya. porque nunca había tenido problemas de lesiones, no había tenido ningún problema ni de rodilla, ni de tobillo, ni de nada, y que de repente de golpe y porrazo te llegue Ya. algo que te inhabilite, pues eso sí que muchas veces es más complicado de asimilar para un futbolista que no fallar 3 ocasiones de gol solo delante del portero, Sí, totalmente. No, es lo peor. totalmente. O sea, las lesiones y bueno, hoy en día lo estamos viendo con el tema de las rodillas y demás. O sea, es la lacra del deportista profesional, pero bueno, Mira, Álvaro, bonito lo que nos contaba. Joder, Pues eso imagínate, ya, 4 años. eso ya es entero. para... Por eso te digo que al final es algo duro, de las cosas más duras, yo creo, para el Sí, deportista en general, sí. no el futbolista, Así, el o sea, deportista. para tu cabeza, o Eso sea, es para tu cabeza, sí, para sí. tu cabeza, saber gestionar o saber llevar contigo una situación de incertidumbre, porque nunca sabes si vas a poder estar bien o no, o si vas a volver a ser o a sentirte al 100%, es muy complicado y Claro. es muy difícil de asimilar, ¿eh? Lo hemos dejado ahí en el Atlético de Madrid. Primera temporada que estás tirado a una banda y alternando también Eso es. ahí en la media punta. Ya no ¿Te es. sentías muy incómodo ahí en la banda? Yo no voy a jugar de banda, o sea, yo Ya. no tengo condiciones de banda. Es verdad que, bueno, como te he dicho, que soy un currante y aparte Javier Aguirre me lo pidió y llevamos llegado al fin del mundo.
Y bueno, intenté hacer lo que pude, pero bueno, ya hasta que mi cuerpo dijo, hasta aquí hemos llegado. Ahí ganáis la Intertoto, ¿no? Ahí nos metemos en el Intertoto después de, yo creo que llevaba bastantes años el Atlético de Madrid sin ir a Europa. Joder, Sin ir a Europa. Bueno, vamos a explicar lo que es la Intertoto, ¿no? Bueno. Porque la verdad muchos que no nos escuchan y explícanos qué era la Intertoto. La Intertoto era una competición, porque creo que ya no existe, que se clasificaban, creo que eran los séptimos y octavos y novenos, que si ganabas esa competición te daba opción luego a entrar en la repesca de la Copa de la UEFA. Eso, lo que no se habían metido en que Europa. Es la Europa League, que exactamente Eso hoy en día. ¿Cómo es el estilo de Javier Aguirre? A ver, Aguirre es un... En primer lugar, yo no he conocido un motivador mejor que él. O sea, te lo prometo. O sea, creo que es... y he tenido la gran suerte de tener muchos entrenadores y cada uno tiene sus cualidades. Por ejemplo, Rafa Benítez es muy metódico para muchas cosas. Quique Sánchez Flores, yo creo que tácticamente es uno de los mejores entrenadores del fútbol. O sea, creo que cada entrenador, de hecho, si están ahí es por algo. O sea, nadie les ha regalado nada. Aguirre, lógicamente, aparte de trabajar bien dentro del campo, porque aparte tiene un equipo siempre muy ordenado, defensivamente es un equipo que trabaja muy bien, o sea, dentro del vestuario es la hostia, con perdón. Es un tío muy cercano, se preocupa por ti, por tu familia, o sea, es un tío normal. Y aparte, luego al jugador le sabe llegar muy bien, o sea, es una persona que tiene, yo creo, ese feeling para saber por dónde entrarle a cada uno. Y eso es quizá lo que le ha hecho, pues bueno, que haya disputado la final de la Copa del Rey hace unas semanas con el Mallorca, cuando nadie daba un duro porque el Mallorca llegase hasta la final. O sea que... No, la verdad que eso que dices es que se ve de Aguirre desde fuera. Nosotros, por ejemplo, que ves en ruedas de prensa o tal, que muchas veces o a veces menciona este tipo de cosas y la gente dice, a lo mejor, nada, de cara a la galería, tal. Pero no, es así. O sea, realmente Javier, le da mucha Javier importancia así, a esas cosas. No, es el detalle que vimos el otro día de cuando estaban con lo de la tanda de penaltis. Buah, ya ves. Es verdad. No sé si lo habéis visto, Salió. pero es una locura. Sí. Una locura. La fiesta que se monta ahí para la tanda de penaltis. La tanda de penaltis que te está jugando la vida. Por eso yo creo que entiende muy, muy bien la psicología del futbolista y lo que trata en todo momento es de descargarte de la presión. Entonces, todo ese tipo de cosas al final lo que trata es de que tú te relajes y al final lo acaba consiguiendo. Totalmente. Segunda temporada también sigue Aguirre. Uh-huh. Ahí el Atlético de Madrid se refuerza muy bien, Eso es. ¿no? Que ya empieza a ver esa... Llega Forlán, o sea, ahí empiezan a llegar jugadores ya de mucho sobrenombre, porque además dieron muy buen rendimiento para el club. Y bueno, yo ya pues... ¿El Niño Torres viene también? Torres estaba ya, empezando, ¿no? Estaba ya el Niño Torres, sí. Vale. O sea, imagínate la delantera ese año, el Niño Torres, Agüero y Forlán que acaba de llegar, o sea que... Sí. Ese segundo año coinciden los tres ahí, ¿no? No sé si recuerdo. Se va el segundo Torres a Liverpool. Creo que se va, que Torres es el verano que se va. El segundo año tuyo allí es el que se va Torres. Creo que sí, Rafa. O sea, si la mente no Sí, que sí. no me engaña, creo que se va Torres, viene Forlán y la delantera del Valencia, del Atlético de Madrid en aquel momento era Forlán y Agüero. Vaya delantera, no estaba mal. Casi nada, ¿Ahí en el Atlético cuánto firmaste? Yo firmé 3 años. Estuve 2 años, luego, bueno, fui al Depor, que estaba Lotín ahí. Y lo que te digo, empecé bien, pero claro, ya empecé con el lastre aquel. Y bueno, yo ya estaba empecinado en por lo menos darle algo a la afición del Depor, porque de verdad que me trataron de maravilla, pero no fui incapaz de darles nada. Y nada, me marché a Toronto, renuncié al año de contrato que me quedaba con el Depor, me marché a Toronto, estuve como 7-8 meses allí. Y llegó el final de temporada, que ahí en la MLS va diferente. Ahí terminamos, creo que a final de octubre. Y volví a casa y dije... ¿Y hasta aquí? O sea, hasta aquí hemos llegado. 2 años en Depor, ¿era? Sí. 2 años. 2 años que firmaste, imagino, 3 o algo así. O... Sí, firmé 3 años. renunciaste un año. Firmé 3 años y renuncié al último año mío. ¿Y te apetecía cambiar de aires? O sea, ¿cómo sale eso? Porque en ese momento, lo de cruzar charco... Pues Sí. tuve como compañero a Julian de Guzmán, que es de Toronto, y de hecho juega en Toronto. Y bueno, y Toronto pues estaba buscando un jugador, un poco de la Liga Española y tal, y fui a Toronto, estuve 4 días entrenando con ellos para ver un poco la experiencia, cómo era todo y demás, y la verdad que me encantó la situación, me encantó pues el equipo, el club, la ciudad, me gustó mucho todo, y ellos estaban interesados en que fuese para allá, y fue todo muy rápido. O sea, probé, entrené con ellos una semana para ver la situación. Todos estábamos de acuerdo, vine a España, hice las maletas y me volví a Canadá. ¿Tenías ahí 30 años o así? ¿Tendrías? ¿O? Tenía 31. 31. 31.
31 años. Y esa primera toma de contacto, ¿te lo tomaste? ¿Ya te lo había vendido bien tu compañero, la MLS? ¿O...? Sigue siendo una liga muy competitiva, ¿eh? Mm. Y de hecho yo creo que en muy poco tiempo no sé si va a estar a la altura de Europa, porque creo que le llevamos unos años de distancia, pero están haciendo las cosas bien para que en un futuro próximo pues sea una liga más competitiva si cabe aún. Pero no, me lo tomé como he tratado de tomármelo todo, pues ir ahí a tratar de dar lo mejor de mí y tal. Y el equipo, pues tratamos de entrar en playoff, al final entraban los 8 y quedamos los décimos, algo así, y se nos fue por poco, pero yo ya no podía más. O sea, ya, cuando llegué a final de temporada, llegué a España, yo ya, de hecho, yo entré sin hacer mucho ruido al fútbol, como cuando me fichó el Madrid y demás, y mi objetivo en la vida era irme sin hacer mucho ruido, porque aparte yo nunca he creído en los comunicados, ni en la despedida, ni... Oye, que lo haga me parece que es una cosa muy respetable y muy loable por la parte de que quiera, pero mi objetivo era irme sin hacer mucho ruido, y así fue. O sea, llegué, llamé a mi familia, le dije, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más. Y ya está, y así fue, esa fue mi retirada del fútbol. ¿Pero con qué edad fue eso? Con 32 años. 32 años, ¿pasas allí año y medio? Paso un año allí. Mm. Y yo vengo para acá en octubre, en noviembre cumplo 32 años, Claro. y en noviembre es cuando ya me reúno con mi familia. Bueno, es que ni me reúno. O sea, ya simplemente hablé con ellos y les dije, Lo tenías muy decidido. sí, creo que ya no, que no puedo más. Y ya está, y ahí esa fue mi retirada. Pero tema pubis, esos últimos años ahí en Depor Sí, y fue lo Canadá, ¿qué mismo, pasaba? nada, pues eso, estaba 2 semanas bien, 2 semanas otra vez. mal, y volví a sacar recaer y tal, y bueno, Nunca se terminó de curar bien. no. De hecho, dejé de jugar al fútbol y he jugado al fútbol en muy contadas ocasiones. Y de hecho, cuando vuelvo a jugar al fútbol, luego me tiro 2 semanas en los que no soy persona. Entonces, me No te recuerda, básicamente, esto me recuerda por qué di aquel paso. O sea, Mucho sufrimiento, ¿no? Ya. sí, sufres porque no es como decir, bueno, me he roto una muñeca, espero a que el hueso suelde y ya Como está. nuevo. Es claro, es como, bueno, o sea, las sínfisis del pubis están bien ahora, venga, está fuerte, tienes un abdomen fuerte, tienes un glúteo fuerte, venga, vas a jugar. Pero de repente te pasa cualquier cosa, se te carga más el psoas, perdón, de la pierna izquierda que la derecha, pues ya empiezas a tener una descompensación y ya empieza otra vez a dolerte el pubis. Entonces, como... Una tras otra, ya. Hay que saber que el dolor va a volver. Ya. Y sobre todo Complicado. lo que tu cabeza no quiere es volver a sentir ese dolor que has sentido, ¿sabes? Ya. Entonces por eso al final siempre acabas diciendo, no, mira, mejor tranquilo aquí en casa que volver a aquello. Qué bueno. ¿Y Canadá? ¿Como ciudad? Bien, Canadá ¿Sí? es un país... Bueno, yo he tenido luego otra experiencia más con Canadá, con el Atlético de Madrid cuando fuimos para allá, pero a mí es un país que me encanta. O sea, Canadá es un... Es verdad que... Y que me perdonen los canadienses, o sea, como vivimos aquí en España, o sea, el nivel de vida y la calidad de vida que tenemos aquí, o sea, muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, ¿eh? Pero sí, Canadá es un gran país. Hasta que no lo vives no te das cuenta, pero Si lo dice alguien que estaba ahí. eso te iba a decir. ¿Te vuelves a España? Ujú. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, vuelvo a España y tengo la suerte de que contactan conmigo de Radio Marca para empezar a comentar los partidos de fútbol del Valencia o de quien de aquel momento me apeteciese. Y empiezo muy pronto a trabajar en Radio Marca. Entonces, ese gusanillo que quizá necesitábamos un poco por lo que os decía del verde, del campo y tal, pues como que lo seguía manteniendo, ¿sabes? Porque seguía hablando de lo que me gusta, seguía en contacto y tal. Entonces, estoy como 2 o 3 años trabajando con ellos, 3 años, y a mí nunca me ha picado el gusanillo de ser entrenador. Pero es verdad que, bueno, me animan, mi familia en aquel momento me anima, oye, ¿por qué no pruebas a ser entrenador y a sacarte el título y demás? Y me lo saco. Entonces, dejo de trabajar en medios de comunicación cuando empiezo a sacar el título de entrenador. Y bueno, pues termino los 3 cursos, termino UEFA Pro, estoy haciendo prácticas en diferentes sitios y me llama el Valencia, me llama Alex Sanco, que se había quedado un puesto vacante en el juvenil y que si me apetecía como primera piedra de toque ir para allá y bueno, pues la verdad que para mí fue una experiencia muy buena. Pues cambio, es cambio Sí. que no es nada fácil, por mucho eso. Al final tú desprendes fútbol, has vivido al jugar fútbol toda tu vida, pero joder, ser entrenador, el ponerte ahí encima en un equipo como el Valencia, aunque sea juvenil, es Sí. complicado. Bueno, fue bonita Sí. porque yo creo sobre todo porque te pone, o sea, te pone en antecedentes de lo que muchas veces, y con perdón, lo cabrones que somos los jugadores de fútbol.
Porque tú, cuando eres jugador de fútbol, eres un egoísta. O sea, tú piensas en ti y si yo puedo jugar y tú no, los partidos amistosos, yo voy a querer jugar antes que ti. Y esa es la realidad. Y por eso somos profesionales, porque queremos lo mejor para el equipo y luego para nosotros mismos. Y esa es la verdad. Pero cuando te pones delante de 24 tíos, te dices, joder, ¿qué razón tenía Manolito Pérez cuando me decía, tienes que ser parte de la plantilla? O sea, no, tienes que dejar de tratar de ser egoísta, porque fíjate, hay más compañeros, y si no juegas tú es porque a lo mejor hay otro que está jugando y tal, pero como tú quieres jugar siempre no te das cuenta de esto. Pero cuando te toca ver desde otro prisma diferente el fútbol y el vestuario, entonces es cuando realmente dices, joder, qué razón tenía, macho. Y qué complicado es, y qué dificultad tiene, y bueno, y empiezas a ser consciente quizás, y si ya tienes respeto hacia los entrenadores que has tenido en tu carrera, o sea, cuando en algún momento determinado te toca estar en esa situación, dices, joder, macho, vaya mérito tenía de aguantarme de la mosca cojonera que era, y sin embargo, cómo fueron capaces de llevarnos a todos a la misma vez, 24 mentalidades diferentes hacia un mismo objetivo, y lo consiguieron, que es la dificultad. Y evidentemente entendemos que depende del equipo, depende de las características que tengan, pero ¿cómo es tu idea de juego? ¿Cómo era cuando eras entrenador? ¿Cómo te gustaba tu equipo? En primer lugar, ordenado, porque es que yo creo que es básico hoy en día. Pero bueno, a mí me ha gustado siempre mucho tener el balón. O sea, creo que además agradezco enormemente, porque cuando llegué a Valencia, pues Alessandro me dio un poco la filosofía que ellos traían anteriormente del Barça, ¿no? De jugar pues el 4, el 5, el 7, el 9, el 11. O sea, yo no tenía ni idea de eso. Y cuando llegué ahí, joder, me empecé a empapar de esto, y es algo joder, que agradezco enormemente, porque de hecho ahora mismo hoy en día soy comentarista deportivo y tal, pero o sea, el abrir un poco la mente, o sea, te hace pues incluso pues entender lo que está pasando dentro del campo, y muchas veces es lo complicado. ¿Utilizabas muchas piezas que cogiste de este entrenador, de este otro? Bueno, yo creo que el orden táctico, que además yo creo que es algo que se ha ido repitiendo en la mayoría de entrenadores que he tenido en mi vida, porque Lotina lo tenía, Aguirre lo tenía, Benítez lo tenía, Quique Sánchez Flores lo tenía. O sea, que en eso yo creo que he tenido una gran fortuna de tenerlo. Pero sí que es verdad que una vez que llegué allá al Valencia, en las inferiores, y cuando estaba yo en proceso de práctica y aprendiendo, porque de hecho yo creo que aquí como entrenador uno nunca deja de aprender. O sea, joder, pues se me abrió el prisma de un fútbol completamente diferente a lo que habíamos jugado nosotros durante toda nuestra vida. Claro, porque ellos venían de Cruyff. Claro. O sea, imagínate lo que... Entonces, claro, pues explicarte, pues el 7 y el 11 son extremos que están muy pegados a banda y muy abiertos. El 9 está arriba. El 6 y el 8 son el 10, los laterales, los centrales. O sea, porque ellos no lo denominan por posición, les denominan por números. Claro. Entonces empiezas a entenderlo, ¿sabes? Y tu cabeza, pues joder, va un paso más. Y entonces empiezas a darte cuenta de todo lo que no sabes del fútbol, que quizás has ido desconociendo durante todos tus años. Muy bueno. ¿Cómo es tu etapa como entrenador? ¿Qué pasa? Bueno, estoy en el Valencia juvenil. Al año siguiente subo a División de Honor. Permanezco otro año más en el División de Honor. Y al año siguiente, pues yo creo que mi etapa ya había terminado. O sea, creo que a lo que fui a Valencia, que fue a tratar de aprender y demás, pues lo conseguí. Decido volverme a Madrid, a mi casa otra vez. Empiezo en el Rayo Vallecano, en el División de Honor. Y me llaman del Atlético de Madrid a los 3 meses de llegar, y me ofrecen la posibilidad de que habían comprado una franquicia en Ottawa, un ¿no? equipo de la Liga Canadiense. Como además yo había estado viviendo en Canadá y un poco sabía de la cultura y demás, que si me apetecía irme con ellos para iniciar un club desde cero. Y bueno, pues la verdad que era un reto en mi vida diferente, y aceptamos y nos fuimos para allá. Fue como iniciar un club. O sea, Compraron Ellos compraron Ottawa. una franquicia. sí, y La Liga Canadiense tiene ahora mismo 8 equipos, porque antes había 9 o incluso iba a haber 10, pero por las circunstancias al final no han surgido. Entonces el Atlético de Madrid compró una franquicia y nosotros nos fuimos para allá, con el bueno de Fernando, que es ahora es el presidente, pero era un poco como yo, chico para todo allí los primeros años que llegamos, y fue durísimo, pero aparte yo creo que una experiencia vital que repetiría en cualquier momento, a iniciar un club desde cero. O sea, no teníamos nada. O sea, llegamos además, para más Inri, hicimos el equipo,
Con gente de allí, bueno... Sí, claro, tienen que ser el 80% de la plantilla es canadiense. Entonces, firmamos a los jugadores por mediación de agentes y demás. Bueno, eso se ocupó el club. Vinimos aquí a empezar la pretemporada y tal día como llegan los chicos y tal día como mañana empezaron los toques de queda y a evitarse las reuniones de más de 5 personas juntos. Y claro, tú imagínate lo que supuso para nosotros. De hecho, empezamos a entrenar todo lo que pudimos aquí y de un día para otro tuvimos que hacer la maleta y irnos a Canadá porque iban a cerrar las fronteras mundiales. Claro. Entonces nos avisaron de la embajada y nos pusieron un poco en antecedentes y entonces la decisión nuestra del club fue al día siguiente coger un avión y irnos todos a Canadá. Entonces llegamos a Ottawa y al día siguiente es la pandemia. Claro, ya. Entonces llegamos a Ottawa, nos encerramos en una casa, los jugadores se encierran en una casa, estamos todos, pues lo que fue el mundo. Sí. Vía Zoom, haciendo entrenamientos. Afortunadamente allí no hubo confinamiento, porque allí podías salir y demás. Había que evitar los grupos, eso sí. Entonces, bueno, les mandabas trabajo a los chicos para que corriesen, para que se mantuviesen medianamente en forma. Pero claro, llegamos a Canadá y llegamos en marzo y hasta casi junio no pudimos hacer nada en grupo. O sea, imagínate lo que supuso para Y nosotros. encima de algo nuevo, claro, que no habías tenido ninguna toma de contacto con Eso es, llegas a una ciudad que no conoces, en una liga que no conoces, y lo primero que haces, llegas y te encierran, pues como fue a nivel global. O sea que ¿Cuántos años estás allí? estoy 2 años y medio. Bueno. Estoy esa media temporada y casi 2 años. Año y medio, casi 2 años. Y año siguiente, pues poco a poco. nos costó mucho hacer un equipo medianamente competitivo, porque además, ese primer año que nosotros llegamos, no se celebra liga. O sea, nos meten a todos los equipos en PJ Island, que es una isla que está como en el noreste de Canadá, y jugamos un poco todos contra todos. Entonces de ahí sale una final y juegan la final y termina eso y volvemos para España con la mentalidad puesta en el año siguiente. Pero claro, nosotros éramos nuevos allí, no conocíamos los jugadores, no conocíamos nada. Entonces, bueno, tratamos de hacer un equipo lo mejor posible. Y el año siguiente, pues bueno, con nuestras limitaciones, es verdad, porque el tema del salario es un tema que tienes que ir ajustando, porque la liga además se mete mucha mano en el tema y tal, pues tratamos de hacer lo mejor posible, que además yo creo que fue muy complicado a todos los niveles, porque además empezamos la liga y lo mismo que hicieron con meternos en la isla, pues nos llevaron a Winnipeg, a todos los equipos, y nos tuvieron como 2 meses un mes y medio, todos metidos en un hotel, cada equipo en una planta, entonces salías del hotel únicamente para entrenar y para jugar. Fue complicado. Además, aparte Canadá fue el segundo país más restrictivo del mundo con las medidas anti-COVID y demás, entonces fue complicado. Entonces, bueno, pues al final puedes hacer una plantilla, pues imagínate cómo la puedes hacer de aquella manera, pero es verdad que sí que invertimos mucho en el futuro del club, ¿no? Bueno, es hablar de cara al futuro, los jugadores que podían ser interesantes y demás. Y yo ya es verdad que, bueno, o sea, termina esa temporada y mi cabeza estaba más aquí, porque es verdad que mi padre estaba enfermo de cáncer y al final, pues bueno, yo que además me he pasado toda mi vida por ahí, quería por lo menos estar cerca de mi familia en aquel momento. Me vine a España, es que no llegué ni a España, porque directamente me vine aquí a Madrid, cogí el coche, me fui a Caravaca, a mi pueblo, y me pasé por los siguientes 3-4 meses allí con mi familia. Y luego Esa ya fue mi llegada a España. Bueno, y ahora, ¿no? Y el siguiente paso fue... Eso ahora es. Y luego ya pues volví a Madrid después de toda la vorágine, del fallecimiento de mi padre y demás. Y es cierto que no tenía nada en mente y bueno, me llegó la opción de empezar en DAZN y hasta el día de hoy. Liga al fútbol. Liga al fútbol. Es- Sí, además ligado y quitándome un poco el gusanillo del césped, porque estás en contacto con la gente del fútbol, hablas con ellos, te cuentan y es bonito, es muy bonito. ¿Te gusta, no? Me encanta. Hombre, Se al final nota, estás se ahí. nota. El fútbol es mi vida. Se nota. El fútbol es mi vida, o sea, y ¿Nunca te ha dado por desviarte por otros temas? nunca. Siempre fútbol. Sí, lo he tenido muy claro siempre. Pero aparte es lo que he hecho desde que tengo uso de razón. O sea, yo con 15 años, con 16 años me vine a Madrid a jugar al fútbol y tengo 45. Y lo de DAZN me surgió hace un año justamente, en febrero hizo. Entonces, bueno, pues para mí fue maravilloso porque al final con la tele tienes la oportunidad de vivir el fútbol de cerca, de estar sobre todo puesto en todo lo que pasa, de tener a los jugadores cerca, de estar en el campo, de relacionarte con los aficionados. Entonces eras como... ¿sabes?
Eso lo hace Afortunado, sí, sí. Mola, mola. Eso lo hace que no se Exacto. pierda, ¿eh? Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Además que mola mucho los formatos que van metiendo. Sí. O sea, Eso alguna sí. cosilla. Sí. Cada vez más cerca al jugador. Saludo a la gente de Dazón, Sí. que hay compañeros Hemos que han conocido. pasado por aquí. Hacemos un... Rondita rápida Eso. de preguntas. Venga, va. Pues, ¿Lo pongo yo? Sí, sí, dale, dale. Vamos a hacer un test de preguntas rápidas. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo sueles poner? Aquí. ¿Este? Venga, va. Sí. Venga. Dale. A ver. Bueno, venga, vamos a hacer esta. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre el fútbol de cuando tú jugabas al actual? Hay muchos. Si te tienes que quedar con una o dos Para así cosas- empezar, yo diría la preparación física y el cuidado del jugador. Porque. Y vuelvo a reiterarme, o sea, da igual en la categoría en la que juegue, o sea, yo creo que la dedicación de cualquier jugador de fútbol hoy en día, de cualquier categoría, es parecida, es muy Claro. parecida. O sea, un jugador de primera división y un jugador de segunda ref, o sea, se cuidan de lo mismo. La diferencia, lógicamente, radica en el club o en la categoría en la que juegue, pero la dedicación del propio jugador es la misma. O sea, ahora tienen todo recuperador, tienen todos preparados físicos, se cuidan. O sea, de hecho, los físicos de los jugadores hoy en día, o sea, son atletas y esa es la realidad. Yo creo que esa es la mayor diferencia entre el fútbol hoy en día. Y antes eso no... ¿Tú eres una persona que se preocupaba mucho de eso? Sí, bueno, al final el peso siempre tratas de llevarlo, pero o sea, nosotros no teníamos entrenador más personal allá como de- tienen los jugadores hoy en día. O sea, es raro el jugador de... ¿No había trabajo complementario en casa? Bueno, tenías algún preparador físico que ya te podía sugerir, pues bueno, trabajo anterior, o sea, que se hace antes del entrenamiento para que para los problemas que puedes tener. Preventivo, o sea. Exactamente. Pero no era como hoy en día, que yo creo que está tan a la orden del día que el físico al final Sí. tiene que... Es la parte principal. Totalmente. Esta que me gusta a mí. A ver. Un partido 3 contra 3, ¿vale? Te juegas la vida. El otro día fue 2 contra 2. Es que me voy metiendo. 3 contra 3. No sabes contra quién juegas, ¿vale? Te juegas la vida. Ajá. ¿A qué dos compañeros, de todos los que has tenido, te llevas? Bueno, me llevaría a Felipe Luis, sin duda, y yo creo que luego a Rubén Baraja. Defensa, mediocampo y delantero. Sí. Bien para jugarse la vida, ¿eh? Bueno, yo te iba a preguntar, que siempre me gusta hacerla, que cuál es el compañero con el que te quedas, con el que mejor te has entendido, pero a lo mejor dice Rubén Baraja. Bueno, con Baraja tengo muy buena relación, de hecho fuimos compañeros de habitación. Con Felipe Luis es verdad que él se rompe le rompe la tibia al peroné, el desgraciado lesión frente al Athletic de Bilbao, y coincidimos además los dos yo estaba recuperándome del pubis, entonces en el vestuario y en la piscina y en mi sitio coincidíamos, estábamos casi a diario juntos, o sea, 7 horas, entonces al final nos hicimos prácticamente hermanos. Pero ¿y a nivel deportivo? O sea, a nivel en el campo, ¿tienes a alguien que diga, joder, con este tío me entendía yo? No tiene por qué ser Valencia, a lo mejor era en algún otro equipo. No sé, con este medio centro, con este extremo que cada vez que hacía esto yo sabía que, no sé. ¿Alguna sí que se te quede? Bueno, yo creo que con Vicente en el Valencia. O sea, con Vicente y yo nos entendíamos. Es verdad que nos sentábamos juntos, pero es verdad que tenemos como mucha química dentro del campo. O sea, y al final, bueno, pues es lo que te decía. O sea, tener gente de esa magnitud al lado, yo creo que facilita mucho las cosas. No voy a preguntar por qué afición te quedarías, porque has pasado por 3 de las mejores. Ya, la verdad que sí. Elegir es complicado ahí. Jugador que físicamente más te ha sorprendido. Esta es mi última. Sin ninguna duda, Perea. Ah, claro. Un animal. No he visto a nadie más rápido que él. Nadie. Era increíble la velocidad que tenía, la fortaleza. O sea, era un auténtico portento físico. Era y seguirá siendo, porque. Está ahora la selección. El bueno de Luis, vamos, o sea, había que verlo. Era una escultura, ¿eh? O sea, fuerte, rápido, o sea, vamos, impresionante. Yo que te quería. Bueno, quería hacer dos. ¿Quieres hacer una? No, dale. No, un gol con el que. Si te tienes que quedar con un gol en tu carrera. Lo mío es sencillo, el de la final de la Copa de la UEFA. Sí. O sea, es el gol que ha marcado mi vida, lógicamente. Vale. Y luego, parecido. A lo mejor sí. El momento más feliz y el momento más duro con el que te quedas. Bueno, el más duro creo que es cuando empecé con la lesión. O sea, cuando ya en La Coruña me bajé. Bueno, me subieron a la camilla mis compañeros porque no podía ni moverme. Y el momento más feliz, yo creo que fue en Göteborg, en la final de la UEFA,
no, o sea, por lo que supuso, pero sobre todo porque tuve la oportunidad de que mis padres pudiesen viajar a ver ese partido. Buah. Entonces, acabar el partido y poderlo celebrar con tu familia y demás, o sea, creo que es algo que es una experiencia, sobre todo a nivel vital de nuestra familia, que se nos quedará marcado o sea, ha merecido la pena ser futbolista básicamente por aquel momento. ¿En dónde fue? En Göteborg, en Suecia. Ahí está. Ahí estuvimos. ¿Estuvimos? Es que jugamos un torneo, Mari y yo, de pequeño. Ah, bueno. Cuando Sí. jugábamos juntos. Estuvimos en el estadio ese. Buen estadio. El Guapísimo. Levi, sí. Aunque de pequeño todo te parece enorme. Y- Última pregunta, pero antes de la última pregunta, importantísimo. ¿Estás suscrito? Hombre, antes y después, no os ibais a librar. Pero aparte de eso, dejad vuestro comentario y a ver qué os ha parecido, sea bueno o malo, y dadle like, que lo decimos poco. Esto lo decimos poco y hay que decirlo más. Que si queremos crecer, hay que hacerlo. Eso es. Yo ya no digo más. Última pregunta. ¿Quién te gustaría que pasase un rato con nosotros? Bueno, pues no me importaría que viniese Filipe Luis, lo que pasa que ahora es verdad que está en Brasil entrenando y demás para esto. Me gustaría que trajeses a cualquier jugador de alguna categoría menos reconocida, como fuese primera, segunda o tercera ref o de preferente incluso, Ya para vemos. que le cuenten a la gente, o sea, para que vean lo que estábamos comentando, ¿no? Que la dedicación que realmente le ponen ellos al fútbol no difiere tanto de de la gente de primera división. Sí. Les hemos traído, les Hemos seguiremos traído muchos, trayendo. eso, hemos traído muchos y vamos a traer muchos porque al final, como dices tú, todo el mundo para llegar a la Totalmente. élite ha tenido que pasar por esas categorías y lo que se vive ahí es digno de contar. Totalmente. Y que las historias, siempre lo decimos, Miki y yo, las historias son interesantes, da igual que haya jugado en primera, en segunda, Completamente. en primera red, da igual, son Completamente. interesantes. Y las que sean interesantes las vamos a intentar traer. Totalmente cierto. Pues esa es mi petición. Mil gracias, ha sido un placer, espero que hayas Igualmente. estado a gusto. Mil gracias, Hemos de disfrutado verdad. mucho. Mil gracias. Un placer. Ha sido un muy buen rato. Adiós.